noches con todos, bienvenidos. La clase de hoy se tratará sobre la integración comercial. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros, o bueno, los países se integrarán para facilitar el comercio entre sí, el comercio entre países. Entonces tenemos, aquí les he anotado un temario de todo lo que tiene que ver la integración comercial. Y bueno, este temario, en la clase de hoy veremos esto, integración comercial. Luego veremos zona franca, sede, bloques económicos, acuerdos comerciales, ¿ya? Pero el día de hoy nos centraremos en una integración comercial. Y también tomando en cuenta que todo esto tiene que ver con una integración comercial. ¿Por qué? Porque todo esto quiere decir que estamos tratando de resolver alguna problemática en el comercio, ¿ya? Hace varios siglos atrás existían ideas integracionistas y de cooperación entre países, especialmente entre aquellos que comparten un territorio continental en común. Por ejemplo, bueno, usualmente en estos últimos 5 décadas del siglo XX los fenómenos de integración se han hecho mucho más comunes. Estamos tomando en cuenta aquí a lo que es la Unión Europea. Pero claro, a ver, la idea de cooperación existe hace mucho tiempo ya, ¿sí? Queremos, pues, cooperar con los otros países, queremos negociar. ¿Por qué? Porque posiblemente en Uruguay exista un bien que no tenga Ecuador y que yo quisiera acceder a ese bien. Entonces aquí les voy a contar un montón de historias, así que tranquilas, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo soy una persona que soy muy sedienta, ¿no? O sea, tomo bastantes líquidos, por eso casi no me duele la cabeza. Ni chuchaqui me duele la cabeza. ¿Por qué? Porque tomo líquidos, pero estoy tomando en todo el día. Lo que quiere decir es que si tomas 2 galones de 2 galones de agua diarios, que eso es bueno para la salud, sí, pero tienes que estar toma, porque si te tomas todito, eso se hace pipí y no te sirvió de nada. La cuestión es que tenemos que darle hidratación a las células. Bueno, ese es el médico que vive en mí, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, yo soy muy sediento. De hecho, siempre duermo con algo de tomar porque 2 de la mañana me levanto, tomo, cierro, etc. Entonces, debajo de mi departamento había un local que le decíamos el chino. Y que no le decía yo, sino que se le decía así coloquialmente en Buenos Aires. Un local que estaba siendo atendido por una persona de China, pues era el chino. Un local que vendían, por ejemplo, frutas, legumbres, era el boliviano. Tomen en cuenta que Argentina es un país bastante racista, ¿sí? Más que racista, yo diría clasista. O sea, ellos piensan que una persona, por el hecho de ser de determinada nacionalidad, es de diferente clase que ellos, que son descendientes de argentinos, incluso ellos de italianos. Incluso ellos dicen que en América descendimos de los incas y de los mayas, pero ellos descendieron de los barcos, ¿no? Entonces, y sí, claro, en una gran parte es real, porque si ustedes ven sus apellidos, ¿no? Di María, Messi, Vinuesa, o sea, todos esos apellidos ya de primer mundo, así medios alemanes y todo. Y claro, hay apellidos también alemanes. ¿Por qué? Porque en 1933 comienzan a huir todos los judíos y desembarcan ¿en dónde? Pues en América, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, que son los más cercanos. Entonces se llena América de judíos. Nosotros tenemos pues una población de judía, estoy hablando como Latinoamérica, por 1933. Argentina tiene 4 millones de judíos. O sea, es como decir todo Quito de judíos. Imagínense. ¿Ok? Entonces, ya como se han ido mezclando y todo, pues ya son argentinizados los judíos, conservan su apellido, muchos conservan hasta sus culturas, no todos, pero muchos conservan la cultura, tienen que comer comida kosher, etc. Y en 1945 se da otro fenómeno, que Alemania pierde la guerra. Entonces, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil se llenan en cambio de alemanes. Entonces, ahí viven en comunidad, ¿ya? Quienes los
perseguidos y luego los perseguidores que también fueron perseguidos, y los que en su época fueron perseguidos luego se volvieron perseguidores. Hay varios documentales de Adolf Eichmann, que se supone que es el que se encargaba del transporte de los judíos. No sé por qué se silenció mi micrófono. Qué raro, no tendremos infiltrados. Rafa, ¿eres tú? Bueno, es desde Bélgica. Bueno, entonces, claro, ya hablo de judíos y ve, ¡pah! Bueno, entonces, bueno, esto es simplemente historia. Creo que hemos visto mucho de Primera, Segunda Guerra Mundial que nos ha enriquecido y hemos llenado bastante tal vez el conocimiento sobre esto. Y bueno, en fin, entonces se ha llenado de emigrantes de Alemania y también del pueblo judío, que ahora, como les digo, ya están conviviendo. Les estaba contando del Adolf Eichmann, hombre, ando con una memoria buenísima, ¿no? Pero no me pongan muchas trabas. Entonces, si ustedes ven, hay un documental que él sale de Alemania con documentos falsos, llega, se queda en Argentina y luego se va a Uruguay, luego vuelve a Argentina y trabaja ahí como un hacendado, entre comillas, o sea, tiene su terrenito donde está pastando ovejas, criando vacas, cosas así. Y tipos en el año 60 y algo, no recuerdo exactamente, pero ya como varios años después de que termina la guerra, se oye el rumor de que Adolf Eichmann está en Argentina. Entonces los guardias de Israel, los guardias de los judíos, pues, que se vuelven cazadores de nazis por toda América, le tienden una emboscada, le atrapan y le llevan. Adolf Eichmann se necesitaba para esta época, incluso la ONU necesitaba un símbolo, y él fue como eso, como un símbolo para decir que estamos haciendo bien el trabajo, que incluso que Israel, o sea, que la parte judía debe ser considerada como una nación. Entonces, pese a que la defensa, porque en los documentales hay un montón de gente que habla a favor y en contra, o sea, no debemos ponernos solamente en la parte que está en contra. Yo sé que ponerse a favor significaría apología de la guerra, pero siempre es bueno dudar, ser abogado del diablo. ¿Por qué? Porque algo está pasando, ¿no es cierto? O sea, siempre digo, tal vez algo pasa. Por ejemplo, el caso del chico Cáceres. Sí, un desgraciado, ¿no es cierto? Ya asesinó y obviamente tiene que ser procesado como lo que hizo, por lo que hizo, ¿no? Y está muy bien. Pero también tenemos que entender qué pasó previamente a eso. No lo sabemos. ¿Qué pasaría? Existe un estudio de Melissa Soft-Homers que dicen que las mujeres, en comparación a los hombres, son el 72% más violentas. O sea, el 72% de la población violenta son mujeres y el 38% es hombre. Entonces, tal vez ella llegó, no le gustó lo que vio, como cualquiera, a nadie de nosotros nos va a gustar que nos vea la cara de dejo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Tal vez encontró algo que vio ahí, no sé, tal vez el chico en alguna situación, el santo con, con la nena, ¿sí? O sea, echándose una chiquita, ¿no? Entonces, el santo, el blanco, el humilde, pues ella, no sabemos, tal vez reaccionó mal, le comenzó a pegar, las cosas se alzaron de tono, se comenzaron a subir los niveles de los gritos, ella le comenzó a maltratar, a pegar, y él reaccionó. El problema de esto es que por el secuestro por amígdala, que se llama asalto por amígdala, que quiere decir eso, que tú actúas en un minuto y después de eso ya estás totalmente arrepentido por todo lo que pasó. Tal vez reaccionó de esta forma, pues tuvo las complicaciones que vimos que tuvo, y una persona con un error va a irse 25 años a la cárcel, ¿ya? No estoy diciendo que sea entendible ni justificable para nada, sino que digo que todos nosotros deberíamos tal vez conocer todos estos aspectos, ¿no es cierto? Ya. Entonces lo mismo pasa con este Adolf Eichmann, que salen
dando ciertos testimonios a favor, obviamente quiénes, ¿no? La nuera, la yerna, la nuera, diciendo cosas como que el abuelo era así, el abuelo era una buena persona, el abuelo les quería a todos y nos contaba las historias y él solo seguía órdenes. También es coherente. ¿Por qué? Porque él dice, si yo no seguía las órdenes, me mataban a mí y a mi familia, que también es coherente, ¿ya? O sea, yo lo que tuve que hacer fue organizar a los trenes para que lleven a las personas judías a Auschwitz número 2. Pero yo no maté a nadie, ¿ok? Yo lo que hice fue organizar los trenes. Bueno, la cuestión es que se arma un juicio y obviamente pues tuvo que ser culpable más por símbolo que por cualquier cosa y fue ahorcado y incinerado. Los restos repartidos para que no exista este tipo de apologías que les estoy comentando. Entonces, bueno, ¿para qué les Profe, digo todo esto? Dígame. profe, bueno, yo también tuve una investigación sobre Adolf Hitler, pero hasta donde yo sé, bueno, no sé si será veraz, como dice, hay bastantes documentales. Al final se comprobó que él, a pesar de la final de la guerra, bueno, eso consta en la sentencia, que a pesar de que ya estaban terminando, él siguió, digamos, como que matando judíos, y a raíz de eso fue como que ya su sentencia, digamos, ya de muerte, y esa fue como que la razón de su Ajá. sentencia. O sea, hasta donde yo supe, tal vez tú estás más informado que yo, pero hasta donde yo supe, él simplemente se encargaba del transporte, ¿ok? Que él no había, pues, disparado un arma pese a que pues, también era otra época, o sea, en las películas mexicanas les ves nomás que ya andan con la pistola en el bolsillo, ahorita anda con una pistola en el bolsillo y vas a ver qué te pasa, ¿no? Entonces era otra, realmente otra época, si tú matabas a alguien era honoris causa, o sea, para defender el honor, y eso lo veían todos los juzgados, ¿ya? Entonces, bueno, independientemente. ¿Ya? Tenemos que tratar de conocer el lado de los ganadores y el lado también de los vencidos. Tratar de entender nos vuelve hasta un poco más conciliadores cuando existen este tipo de líos, ¿no? Pero bueno, como te digo yo, hasta donde sabía, solo se encargaba del transporte. Y hay una película también de este señor Eichmann, o Eichmann, hay una película también donde obviamente le pintan como que fuera Hitler, ¿no? Como que él fue el ideólogo de todo esto. Yo no sé si lo será, no tengo idea, solo digo que en sus declaraciones él dio un alegato que a mí parecer me parece coherente, que me parece real. Ahora, pues ya queda para la crítica de todos nosotros. Ya, disculpen chicos que lo que pasa es que estamos comenzando otro módulo en otra modalidad y como yo también estoy encargado de la coordinación del online, del PVC, pues me llaman y me preguntan que qué hacer porque solo hay 2 alumnos, que qué más pueden hacer, que igual si dan la clase, entonces les estoy diciendo que obvio sí, porque los alumnos luego tienen que revisar los videos. Ya, entonces bueno, disculpen, ¿no? ¿Para qué les cuento todo esto? Yo llegué a una ciudad muy cosmopolita, te llama la atención. En la vida has visto un judío y llegas y ves un montón, y también ves un montón de alemanes y dices, ah, chinga, o sea, ahora son amigos, ¿no? Luego de todo, ahora sí son panas, ya, todos aquí felices y no ha pasado nada. En fin, hacía que esta ciudad tenga mucho turismo y también tenga muchos productos que nosotros no tenemos. Y por su naturaleza había muchos productos que ellos no tienen. Entonces, en este chino, pues había varias bebidas. Como les digo, soy full sediento y había uno que se llamaba cepita, como decirte aquí natura. Entonces era el cepita de uva, me acuerdo muy claramente. Entonces, este cepita de uva era bastante agradable, era muy rico y a mí me encantaba y solo me compré, desde que llegué hasta que me fui, pasé tomando eso 3 años, ¿no? Y ahorita pues, mato por ese, porque era muy bueno, ¿ok? Entonces hay un producto que nosotros con Ecuador no tenemos. Nosotros no tenemos este tipo de productos porque no pegan, ¿ya? A ver, pónganse a pensar, ¿qué jugos tenemos? O sea, embotellados. ¿Qué jugos tenemos? De naranja,
de durazno, pero la demanda es muy baja para el jugo de durazno. De manzana, muy baja, ¿no? Cosa que luego se pierden y de nuevo, ¿no es cierto? Y luego el de mora, igual, se pierde y va, pero siempre queda el de naranja, y naranja, y naranja, y tenemos varios sabores de naranja, y teníamos el Tampico, y el Natura, y el Seafruit, y bueno, un montón, pero más de naranja, ¿ya? ¿Seafruit se llamaba? ¿Se llama? No sé, pero bueno, estos de naranja, ¿no es cierto? Ya. Allá tienes de varios sabores, colores, tamaños de coco. Había uno que es jugo de plátano, porque no sé ustedes, yo conozco el batido de plátano, pero el jugo de plátano no conozco. Entonces, el jugo de plátano sí, pero el batido, pues, ni idea. Ay, perdón, el batido sí, el jugo de plátano, ni idea. Entonces, bueno, ese es mi punto, ¿ya? Y no tenemos ese tipo de productos. Bueno, los argentinos tampoco tienen muchos productos. En clases anteriores yo les había comentado que no hay, no sé, maracuyá, que no habían, pues, chirimoyas, no sé, bueno. Y para hacer el guacamole necesitas la palta, o sea, el aguacate. Y te venden una que es del tamaño como de un durazno, más o menos. Imagínense un aguacate del tamaño de un durazno con la pepa grandota, o sea, tienes un poquito. Y cada uno me costaba 4 pesos, quiere decir que costaban $1. Yo decía, en mi país, por $1 te venden como 5. Estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Te venden como 5 y son aguacates, o sea, aguacates grandes que parecen el testículo de Hulk, ¿ok? Entonces, no estos aguacatitos, que yo tuve que comprar un montón para hacer una media porción, o sea, ya. En cambio aquí con $1 ya estaba. Entonces, ellos obviamente son fascinados con nuestros aguacates, pero es muy complicado exportar este tipo, o sea, nuestro aguacate. ¿Por qué? Porque se va aplastando, porque se va dañando, porque es difícil que llegue y porque el ingreso es muy bajo. Y aparte que tiene este mercado que vendría a ser las personas bolivianas que venden este tipo de aguacates. Las personas bolivianas lo venden, entonces igual lo llaman el boliviano, ¿no? Como les decía, Argentina es una ciudad bastante xenófoba, ya, por no decir racista, xenófoba, porque no importa que seas negro, o sea, la gente se lleva bien con las personas negras. El problema es que seas, no sé, de Perú, de Bolivia. Eso es xenofobia más que racista. Entonces, ¿qué pasaba? Que no sé si se acuerdan que hubo una noticia de que se había caído una mina y había dejado un montón de gente atrapada. 31 personas exactamente en Chile. Eso fue Chile. Ah. En Chile, sí. Y eran 30 chilenos y había un boliviano. Bueno, entonces los diarios decían 30 personas en vez de 30 chilenos, 30 personas y un boliviano se quedan atrapados por accidente en mina. Y eso decía el Clarín, ¿ya? O sea, para que se den cuenta el nivel de racismo, de xenofobia que tienen los argentinos. 30 personas y un boliviano. O sea que los bolivianos no son personas, ¿no? En pleno siglo XX, hace 10 años, hace 21, hace 10 años, no es muy lejos. Pero bueno. Entonces, bueno, igual yo seguía caminando y te encuentras en carretera y manta. En la carretera, una manta grande y ahí te van vendiendo ciertos productos que no encuentras normalmente. Y en Bolivia han sabido vender un maíz, el mote, ¿no es cierto? El maíz es buenazo, a mí me encanta, ¿no? El mote correísta, que es del mote pillo, ¿no es cierto? O sea, sí, con cualquier, o sea, el hornadito va con mote. ¿Ya? O sea, lo que usted dice, con motecitos, las tripitas con mote, ¿ya? Para mí. Hay gente, no, que yo quiero papas, está bien, sí. A mí me gusta con mellocos, está bien, pinche engendro, pero va, ¿ya? Entonces, bueno, había un mote del tamaño de los aguacates, o sea, era una cosa gigante, era un grano grande, ¿ok? Mi punto es que no todos los países, por naturaleza, por barreras gubernamentales, por distancias, no vamos a tener todos los productos.
¿ya? Pero sería bueno que por lo menos tengamos el acceso a o la libertad de consumir cierto tipo de productos, así como aquí la manzana chilena. ¿Y será chilena? O sea, ¿en verdad es traída de Chile o simplemente se le conoce así? No tengo idea. Ya, pero pues, manzana chilena, ¿no? O sea, en fin. En fin, la hipotenusa. ¿Qué son los acuerdos comerciales? El Ecuador ha firmado un sinnúmero de acuerdos comerciales, sean estos bilaterales de un país hacia otro o multilaterales como parte de un bloque o con un bloque. Los mismos que le otorgan el beneficio de preferencia arancelaria. O sea, preferencia arancelaria, estoy diciendo que te voy a cobrar el 20%, el 10%, el 60%, ya es una preferencia. Nos está hablando total o parcial. Total sería el 0% para el ingreso de productos ecuatorianos a muchos de estos países en donde se consta pues el acuerdo. Redes de comunicaciones, ya. Los bloques económicos a los cuales pertenecemos en este momento son la Asociación Latinoamericana, que también le llamamos el ALADI, y la Comunidad Andina o el CAN. Eso veremos en unas 2 clases todavía. Vamos a ver este mapita. Esto sigue una especie de orden, un orden, no sé si decirlo cronológico, llamémosle de proceso, ¿ya? Es un orden ontológico, ¿ok? Va. Entonces, a ver, acuerdos preferenciales, zonas de preferencias arancelarias, zona de libre comercio, la unión aduanera, mercado común, unión económica e integración económica completa. Estos 4 van a ser los más interesantes desde cierto punto de vista y sobre todo los más importantes. Pero primero veamos los 3 primeros. ¿Qué son los acuerdos preferenciales? Un acuerdo preferencial consiste en un pacto de reducción mutua de aranceles entre 2 o más países. Es decir, un país reduce uno o varios aranceles a otro país, que a su vez le reduce también uno o varios aranceles. Estamos hablando de acuerdos en preferencia. Entonces yo quiero importar o exportar mi producto a Chile, a Perú, etcétera, ¿ya? Y voy a hablar con Perú para que, pues, posiblemente este tipo de productos le bajen o tenga cierta preferencia en cuestión de aranceles. ¿Qué es un arancel? ¿Alguien sabe qué es un arancel? Amiguis, tomar eso como un no. Ahí voy. ¿Qué es un arancel? Un arancel es un impuesto al ingreso de un producto que es producido en el exterior. ¿Ya? Eso es un arancel. Tanto sea como bicicletas, autos, víveres que sean hechos en otro país. Entonces, a eso le cobra un arancel. Existen 2 tipos de arancel y un tercero que muchos autores lo toman como un tercer tipo de arancel y otros lo toman más bien como que la unión de los 2 primeros. Yo tomo más que es como que se aplican los 2, ¿ya? Entonces, el primer arancel sería el ad hominem. No, esa es falacia. Ad valorem, ¿ya? ¿Qué quiere decir al valor? Que este es netamente un porcentaje. Por ejemplo, van a traer un auto de $20,000 y no tengo idea, pero les digo un valor para facilitar el cálculo, el 10%. El 10% de $20,000 serán $2,000. Llegará acá al país con $22,000. ¿Ya? Eso es un arancel ad valorem. Estamos poniendo el arancel al valor del producto, del bien, del auto, de la bicicleta, de lo que sea. Ya es el 20% para este bien, el 20% del precio. Costaba 20,000, ahora pues el precio es 22,000 porque le sumo los $2,000 del arancel ad valorem. Ahora tenemos también el específico que se paga por tipo de producto. Ya no es un porcentaje, ya no es al valor. Pero, por ejemplo, a los autos le voy a cobrar el 10%. ¿Ya? Ah, no, perdón, no es porcentaje. A los autos voy a cobrar $1,000. Así el auto cueste $100,000, cueste 80,000, cueste 5,000, pero va $1,000 porque es un arancel específico. Si es un auto, si entra en la categoría de auto y está catalogado como auto, te voy a cobrar como arancel específico $1,000. ¿Ok?
Entonces es específico para el tipo de producto. Para autos, $1000, para bicicletas, $100, etc. ¿Ya? Entonces, si yo aplico los dos aranceles, ad valorem y específico, tendría el arancel mixto, que quiere decir que es la unión de los dos, o, como les digo, como muchos autores hablan también, de la aplicación de los dos por separado. Entonces, si yo voy a comprar el auto de $20,000, llegaría y aplico el mixto o los dos por separado, llegaría acá al Ecuador con $23,000. 10% del ad valorem, que serían 2,000, y $1,000 del específico. Entonces sumo los 2,000 más el 1,000, pues son 3,000, más los 20,000 que cuesta el auto, llega con 23,000. Si es que fuese un auto que cuesta $30,000, llegaría a 34,000, porque el 10% de 30,000 es 3,000, más 1,000 del específico serían 4,000. Y listo. Explicado de una manera muy rápida lo que es ¿cómo se llama? Los aranceles. Vendrían a ser impuestos. Como ustedes saben, el Estado, y esto cobra la aduana, que es un brazo del Estado. El Estado no genera utilidad, no genera riqueza, no genera ingreso propio. ¿De dónde tiene dinero el Estado? De lo que te cobra por el consumo, por ejemplo, con el IVA. El IVA es un impuesto al consumo. Compras cigarrillos, compras licor y también te cobra un impuesto. Aparte del IVA tienes el ICE, que es el impuesto al consumo especial. Entonces esto llega a las arcas del Estado, y las arcas del Estado pues luego lo invierten en educación, en salud, en carreteras y en la pensión de expresidentes para que se vayan a vivir en Bélgica, ¿ya? Entonces todo esto es un ingreso para el Estado, todos los aranceles. Pero ustedes saben que cada vez que yo cobro impuesto de algo, pues estoy disminuyendo el mismo ánimo del productor para, valga la redundancia, para producir. Entonces es como que yo no quiero producir porque me estás castigando cada vez que produzco. Entonces, como yo no quiero producir, preferible no hago y dejo de producir. Caso Pinto, que tuvo que irse a Perú, que era una empresa que básicamente estaba muy bien aquí. Y no sé, caso Tampico, que vino acá y dijo, no, es demasiado los impuestos, me largo. Y ya no volvió más. Esto también pasa pues en Venezuela, que en Venezuela pues son tantos los impuestos que ya no hay espacio para la utilidad. No sé si me explico, pero bueno. ¿Ya? Entonces, si yo más bien hablo con los países que sean más cercanos, por ejemplo, Venezuela posiblemente, Chile, Perú, y les digo, hagamos una cosa, en alimentos no nos cobremos aranceles entre nosotros. Ya, chévere, hagámoslo. Maestro, ¿no? Chévere. Ahora nosotros tenemos nuestros países fronterizos, que serían Colombia y Perú, donde no es que revisas, paras y te revisan qué es lo que traes, ¿ya? Pero sí te van revisando como que al azar. ¿Por qué? Porque estás metiendo algún producto y tienes cierta cantidad de productos que puedes meter, y si no, pues o te quitan el producto, que sería el olvido diplomático, o si no te quitan, o si no ese rato te cobran el arancel. Dice, esta televisión está valorizada en $600, tiene que pagar un impuesto ad valorem y también uno específico, así que usted, si quiere llevar esta televisión, tiene que pagar $150. Entonces, si ya pagaste 600, ya me toca, pues ya paguemos. Entonces, ese es el riesgo cuando te vas a comprar cosas de Colombia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que se va a comprar llantas, ¿ya? Y lo agradable de eso es que ya vas y las cambias y vuelves. Entonces, con eso, pues es mucho más fresco, no te dicen nada. O sea, así vine, ¿ya? No es cierto, usted no vino así, pruébemelo. Ok. Los acuerdos preferenciales, entonces, nos van a evitar este tipo de cosas, o sea, que nosotros pasemos, incluso que haya mucho tráfico de bienes, ¿sí? Pero habrían cosas que por ley sí se debería delimitar, como por ejemplo las armas, las drogas, las medicinas en sí, ¿ya? Y productos que en otro país sean más baratos. Por ejemplo, aquí el gas cuesta $1.60. Si no estoy equivocado, disculpen mi televisión,
Mi ducha es eléctrica, mi cocina es eléctrica, no tengo idea cuánto cuesta el gas, hace un año. Así que la última vez que compré estaba a 2,50, pero me fueron a dejar, ¿no? O sea, le pusieron ahí, le conectaron y tal. Pero creo que está a 1,60 en el distribuidor mayor. Ahora tú tienes un camión, compras 10 de estos, no sé, 100 de estos, y pagas $1,60, te van a dar y te vas llevando a Perú. En Perú el cilindro de gas está a $18. Entonces estamos hablando de casi un 80% de utilidad. No tienes ningún producto que gane el 80% de utilidad, a menos que seas del iPhone, ¿ya? En fin, entonces, para cierto tipo de productos, como por ejemplo productos que reciben cierto valor arancelario, está muy bien que no entren a estos acuerdos preferenciales, como el gas, la gasolina, etc. ¿Ya? Bien, seguimos. Zonas preferenciales, zonas de preferencia arancelaria. Es un acuerdo entre varios, donde se comprometen a brindar un trato preferencial. Recuerden que a diferencia, pues era el acuerdo preferencial es un acuerdo que puede ser entre dos o más países, o sea, puede ser bilateral. Aquí puede ser entre varios, ya un trato preferencial. Por ejemplo, las personas que estamos en el Mercosur o del CAN o de la LADI, en comparación al que se otorga a terceros países, a los que no sean parte del CAN, que vendría a ser Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, o sea, países que rara vez van a un mundial, pues los que no pertenezcan a este CAN, que es de naciones andinas, ¿no? Pues le vamos a cobrar el precio total. Cuando yo llegué a Argentina, pues me decían, nosotros tenemos en Ecuador, Argentina en común, Ecuador y Argentina tenemos el Mercosur, y en el tratado dice que te vamos a disminuir el 10% por ingresar, no sé, el equipo de cómputo, no recuerdo exactamente. Y yo, qué bonito, ¿no? Qué chévere, gracias. Me dice, ok, listo, ya. Entonces ahí ya son zonas de preferencias arancelarias. Estas zonas se dividen en tres: área de preferencias arancelarias propiamente dichas, zonas donde existen preferencias arancelarias; áreas de preferencias aduaneras y áreas de preferencias económicas. Las preferencias arancelarias, propiamente dichas, las concesiones son exclusivamente a los derechos aduaneros que gravan la exportación e importación de mercancías. Por ejemplo, puede ser un duty free. Área de preferencias aduaneras no solo se limitan a las restricciones arancelarias, sino también a otros tributos aduaneros, como por ejemplo el papeleo, que se aplican con ocasión de la exportación o la importación. Ya tienes que importar o exportar algún producto y te vamos a disminuir el papeleo. O sea, con la cédula puedes importar y exportar. Maravilloso, gracias. ¿Ok? Sería algo muy lindo. Área de preferencias económicas abarcan aspectos que no son más de naturaleza aduanera, pero que hacen un tratamiento discriminatorio de la mercadería extranjera una vez que que haya sido importada. Hay veces en que nosotros no podríamos cobrar siempre estos impuestos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no es que se van a quedar en el país. Cuando sea una obra o un concierto, viene Paul McCartney, ¿ya? Y nosotros hacemos el concierto. ¿Qué pusimos? El estadio. Pero de ahí el sonido lo puso él, la iluminación lo puso él, ¿ya? Pero no es que yo le voy a cobrar el arancel por venir con los equipos y cuando se vaya le vuelvo a cobrar, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el uno es de importación y el otro va a ser de exportación, porque vendría a ser una concesión que tenemos, es una preferencia económica por el tipo de negocio. Vamos a la zona de libre comercio. Las zonas de libre comercio son zonas donde no se van a cobrar, están suprimidas los aranceles o otro tipo de barreras, como les digo, también puede ser el papeleo. Ya, por ejemplo, puede ser una sede o una zona franca, que eso veremos la siguiente clase. No voy a entrar mucho en eso, pero una sede, una zona franca es donde el Estado ayuda para que se produzca dentro de estas zonas francas, dentro de estas sedes, se pueda producir y se pueda vender. Esto se utiliza más en economías
bajas, como por ejemplo nosotros, pero creo que tenemos unas 2 o 3 sedes, no tenemos más. La última fue hecha en el gobierno de Sixto, así que no es que le demos un gran uso. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no necesitamos eso. Tenemos todos nuestros propios insumos para hacer algo que sí sea bueno. Incluso muchas de las cosas que nosotros vendemos es mucho mejor. ¿Ya? Hablando de comidas, hablando posiblemente en lo textil también. Lo único que no se compara posiblemente sería el diseño. Y eso digo posiblemente sea el diseño como Nike, de aquí unas alpargatas hechas en Otavalo. No se van a parecer, de acuerdo, no se van a parecer, el diseño no es del mismo, etcétera, pero no quiere decir que por esto sean malas, ¿ya? En el acuerdo de libre comercio surge el problema del control de las importaciones. Imagínense que estamos en una zona de libre comercio y bueno, a no revisar, no tener papeleo y nosotros estamos trayendo, no sé, ladrillos. Y quitamos los primeros ladrillos y han sido kilos de marihuana, ¿ya? Entonces, debe hacerse una revisión, así sea libre de importaciones, porque hay cosas que están prohibidas traer a este país, hay cosas que están prohibidas sacar de este país. Llevarse una rana a Argentina puede dañar el ecosistema, llevarse una mascota, pues puede dañar el ecosistema, tendría que analizarse qué tipo de mascota es. A mí me quitaron una bolsita de tostado que me mandó mi abuelita, ¿no? Mi abuelita me mandó una bolsita de tostado para ir comiendo. Pero ya llegué y ellos me dijeron, usted trae vegetales y así bravísimos. Vienen dos argentinos grandotes y me dijeron, usted no puede traer esto. Yo les dije, o sea, de acuerdo, y les conté esto, me mandó mi abuela para el trayecto, para el vuelo, se come y me comí, o sea, esto no es que siembro, ya es algo que está o sea, ya está cocido, no tiene ningún daño. No, pero igual no puedes traer, y me cobraron 100 pesos de multa. Y me quitaron, obviamente. Ya, chinga tu madre, entonces ahí quedas con tu tostado. ¿Ya? Pero para que nos demos cuenta que no es que podamos traer todo, por más inocente que nosotros creamos que es, pues realmente no es. Entonces, chicos, ya. Ahora sí vamos a lo nuestro. La unión aduanera. ¿Qué es la unión aduanera? Y disculparán que estoy un poquito ronco por tanta clase. Ya, la unión aduanera básicamente es que tengamos una sola aduana. Voy a ponerles un ejemplo. Enfoquémonos en que vamos a hacer una unión aduanera. eh, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú y Chile. O sea, los países que estamos en el Pacífico. Y le vamos a llamar aduana del Pacífico. ¿Ya? Es chévere. ¿Ok? Entonces, esto va a ser una unión aduanera. Lo que quiere decir es que para estos 5 países que mencioné, y bueno, y nos vamos a poner en el supuesto de que Venezuela está bien, ¿no? O sea, de que no está como está, que llegó algún buen cristiano y torturó y asesinó a Maduro, como todos estamos deseando, y bueno, y que se llevó a Correa y a la Kirchner y todo, ¿no? Entonces, que todo sería paz y felicidad. Entonces, estos 5 países podríamos organizarnos en una sola aduana en común, tener una sola aduana y cada vez que entre algún producto de un país que no sea de esta aduana, pues obviamente le vamos a cobrar un impuesto, un arancel, pero cuando sea parte de nuestra aduana en común, no le cobramos. Ya, ahí sí tiene la libre circulación. De acuerdo. Entonces, volviendo al ejemplo, nos unimos entre todos. ¿Qué es lo que vamos a tener? A ver, dice, proceso en que los estados participantes, además de liberar las corrientes comerciales por medio de la desgravación arancelaria entre ellos, adoptan frente a terceros países una política arancelaria común o tarifa externa común. Entonces, ahora cada vez que vaya a entrar el jugo de naranja a nuestra unión aduanera o a nuestra aduana del Pacífico, nosotros vamos a cobrar un ad valorem, ¿sí? Un impuesto ad valorem.
cada vez que vaya a entrar jugo de naranja. Y si entra por Chile, pues va a haber una especie de cálculo, o sea, una fórmula. Va a entrar por Chile y llega a Ecuador, no sé. Entonces, pues ese impuesto se dividirá, no, me invento, el 60% para el país por donde entra y el 40% para los otros países, ¿ya? O bueno, el 50% y el 10% para todos los demás países, que sería algo agradable. Si entra por Ecuador, la misma historia, ¿no? El 50% al país por donde entra y el 10% del impuesto para el resto de países. La unión aduanera perfecta debe incluir las siguientes condiciones: la completa eliminación de tarifas entre sus estados miembros. Lo que nosotros en este momento nos llevemos a Perú, ¿ya? No va a cobrar ninguna aduana, o sea, ningún impuesto, ¿ya? No tengo aranceles si llevo a Perú, si llevo a Colombia, si llevo a Venezuela o si llevo a Chile. Imagínense el camino tan largo para Chile, que son cerca de unas 36 horas de aquí a Chile, estoy hablando de un transporte terrestre, pues no van a cobrar ningún arancel. El establecimiento de una tarifa uniforme sobre las importaciones del exterior de esta unión, de la unión aduanera. Entonces sabemos que para todo país que quiera meter algún producto, pues le vamos a cobrar un 10%, no sé, estoy hablando pero, de un solo producto. Por ejemplo, para jugo de naranja habíamos quedado el 10%, ¿ya? Entonces eso va a ser ad valorem del jugo de naranja porque va a entrar a nuestra unión aduanera. Y por último, la distribución de los ingresos aduaneros entre sus miembros conforme a una fórmula acordada o a una repartición. En el caso que sea 5 es más fácil, ¿no? De acuerdo a lo anteriormente dicho, los estados que integran una unión aduanera adoptan un arancel externo común, que es lo que les acabo de decir. Los derechos de importación obtenidos por el arancel externo común deben ser distribuidos entre los estados miembros. Al existir un arancel externo común, se eliminan las normas de origen, por lo que una mercadería de procedencia extranjera tiene libre circulación por el espacio geográfico de los países socios de la Unión Aduanera. Entonces ya, bueno, lo que queremos decir también es que si es que ya entra a Chile, ya no le vuelvo a pedir en Perú, o ya no le vuelvo a pedir en Ecuador, o en Colombia, o en Venezuela, ya no les vuelvo a cobrar el impuesto, el tributo. ¿Por qué? Porque ya le cobré una sola vez. Es parte de esta unión. La forma de negociación con el exterior debe hacerse necesariamente en bloque, porque ahora tengo una sola aduana, así que solo será esta aduana la que hace negociaciones. Ya, olvídense de que nosotros estamos haciendo tratos con Guatemala. No, ya no. Ahora, como tenemos una sola aduana, haremos un trato como bloque con Guatemala. O sea, la Unión del Pacífico con Guatemala. Siguiente, el mercado común. El mercado común es la unión aduanera, o sea, lo que vimos anteriormente, la unión aduanera, más la libre circulación de personas, productos, servicios y capitales. A esto lo llamamos mercado común, que libre circulación de personas, servicios, productos y capitales será libre circulación de los factores productivos. ¿Qué es lo que me ayuda a producir? Las personas, los productos, los servicios y el capital. Lo que quiere decir es que el dinero puede pasar libremente entre países. Con una aduana en común no pasaba esto. Simplemente pasaba los productos cuando entraban y liberaba pues de los aranceles. En este caso estoy diciendo que ya los impuestos a la salida de divisas ya te olvidas entre los 5 países miembros, ¿no es cierto? Si alguien quiere sacar de nuestra, ya no sería aduana del Pacífico, sería mercado del Pacífico. Si alguien quiere sacar un producto, dinero del mercado del Pacífico, pues ahí sí tiene que comenzar a pagar algún tributo. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos que es la libre circulación de personas, servicios, productos y capitales. Tomen en cuenta que todavía cada uno de los países conserva su moneda, ¿ya? Entonces, todos conservaríamos la moneda, bolívares en Venezuela, realmente son dólares en Venezuela, ya si están sobreviviendo ya es porque comercializan con dólares. Soles en Perú, pesos en Colombia y creo que son pesos también en Chile, sí, pesos en Chile.
¿ya? Entonces cada quien maneja su economía como todavía crea que su soberanía financiera le permita, ¿sí? No crean que ahora somos un solo país, no, no, para nada. Cada quien igual tiene su propio equipo de fútbol, todos van a hacer las eliminatorias, tenemos la elección de Perú, la selección de Perú, la selección de Colombia, la selección de Ecuador, selección de Chile, y me falta uno. Y, bueno, Venezuela, igual es como que no hubiera, ¿ya? Entonces tenemos también esas selecciones, son representantes de cada país, o sea, en cada evento van a tener sus representantes y representados. Cada quien igual va a mantener su himno, lo que ustedes quieran. Vamos a tener cada quien un ejército propio, incluso entre nosotros, que estamos dentro de un mercado en común, estamos soñando, ¿no? Síganme el viaje. Dentro de los que estamos teniendo un mercado en común, pues sí se pueden dar conflictos. Por ejemplo, Ecuador y Perú. Oye, pero veas, hijo de tu madre. Ya, independientemente a los aranceles. ¿Ya? Eso viene a ser un mercado común. No hay aduanas internas ni barreras tarifarias entre los estados partes, sigue siendo la Unión Aduanera. Se lleva a cabo una política comercial común, sigue siendo la Unión Aduanera. Se permite el libre desplazamiento de los factores de producción, capital, trabajo, bienes y servicios, es decir, las 4 libertades fundamentales de la comunidad. Ahora tú ya vas a poder irte a Chile. Al decir trabajo, yo puedo ya irme a trabajar en Chile. ¿Ya? Puedo, sin necesidad hasta posiblemente de un pasaporte. De nuevo, digo posiblemente. Tal vez ahora necesitemos sacar una cédula, porque como ya nos movemos libremente, necesitamos sacar una cédula que diga Mercado del Pacífico. Y con esta cédula me voy a Chile, me voy a Perú, y ya no necesito ni siquiera un pasaporte. Ya puedo entrar con facilidad. ¿Por qué? Porque se pueden mover personas, puedo ir a trabajar. O sea, esta cédula que me den también puede ser una cédula de trabajo. Con que tú seas ecuatoriano puedes trabajar en Chile, ¿ya? Con que tú seas chileno puedes trabajar en Colombia, ¿ok? ¿Por qué? Porque es parte de esta unión. Se adopta un arancel aduanero externo unificado, igual que la unión aduanera. La legislación de los países miembros debe unificarse o armonizarse con el objetivo de asegurar las condiciones de libre concurrencia en el ámbito de mercado interior común. Ya, no paren bola, este dibujito está mal. Vamos a la unión económica. Ya, habíamos visto que nuestro experimento de integración comercial pasó del aduana del Pacífico al mercado del Pacífico y ahora vamos a la Unión del Pacífico. Ahora sí, ya tenemos incluso ejemplos. La Unión Europea, ¿sí? Esa es una unión económica. Nosotros ahora somos la Unión del Pacífico. Los estados que han conformado un mercado común le incorporan la armonización de las políticas económicas nacionales, entre ellas las políticas monetarias, financiera, fiscal, industrial, agrícola, etc., con la finalidad de eliminar las discriminaciones que pueden hallarse en las disparidades entre las políticas nacionales de cada uno de los estados que la componen. ¿Qué quiere decir? Que el mercado común, o sea, lo que habíamos visto el tema anterior, el mercado común más la armonización de políticas económicas nacionales nos da la Unión Económica, o sea, la Unión del Pacífico. Aquí conocemos como políticas económicas nacionales, políticas monetarias. Lo que quiere decir es que ahora ya todos podríamos tener la misma moneda, como la Unión Europea, el caso del euro. ¿Ya? Políticas financieras, ¿ya? Que incluso cada país, pues sabemos cuánto es el ingreso, cuánto es el egreso de cada país, y cuánto es lo que gana, cuánto es lo que se le puede ayudar o no. Políticas fiscales, o sea, también una cuestión de impuestos para todos, ¿ok? O sea, una cuestión de impuestos. El IVA, ya, olvídate, en Chile al 20%, olvídate, todo será al 12%. Como está Ecuador, como está Colombia, como está Perú, todo será al 12%. Ya, no sé en cuánto esté, no me sé de memoria, ¿no? Cómo cambian a cada rato. Entonces, no es algo que te aprendas de memoria. Pero bueno, digamos que esté todo al 12%, ¿ya? Entonces, eso viene a ser una política fiscal, política industrial, quiere decir de producción, políticas agrícolas, ¿qué quiere decir? De la parte agrícola, o sea, vamos a utilizar, vamos a tratar de unificar
las políticas en el agro, ¿ya? A esto se le denomina la Unión Europea. Bueno, nosotros en nuestro ejemplo será la Unión del Pacífico. Como son objeto de la integración todas las actividades económicas en el ámbito espacial de la Unión Económica, entre ellas la política financiera, la concertación de una política monetaria común lleva a la creación de un banco central en común, ¿sí? Cada país tiene un banco central y que es encargado de la oferta monetaria, o sea, de imprimir monedas. En el caso de la Unión Europea, según lo que nos ha enseñado la Casa de Papel, pues está en España, ¿ya? La casa de papel se llama, ¿sí, no? Sí, ya, en fin. Bueno, ya, la casa del... la casa del calamar, no mentira. Ya, entonces sí, de acuerdo. Tendríamos ahora un solo banco central. No sé, digamos que va a estar por cuestiones de centralidad que esté en Ecuador, ¿no es cierto? Tenemos 2 países en el norte, 2 países en el sur, y que para que se facilite el ir a dejar el dinero tanto al norte como al sur, o sea, a Venezuela, a Colombia, como a Chile y Perú, que esté en el Ecuador, ¿de acuerdo? Entonces ya, vamos a tener un solo banco central. Y listo, ahora vamos a la integración económica completa. De nuevo, una cosa más. Aquí en la Unión Económica o en la Unión del Pacífico, igual, como en la Unión Europea, sigue siendo la Unión Europea, pero se han fijado que existe la selección de España, la selección de Inglaterra, de Francia. O sea, cada país todavía mantiene lo que es su soberanía, su libertad como país, como dignidad. La integración económica completa, ya, olvídense de eso. Todos nos volvemos un solo país. Nos podríamos llamar Estados Unidos. Estados Unidos del Pacífico, como Estados Unidos de Brasil, como Estados Unidos de México, como Estados Unidos de Norteamérica. Ahora nos vamos a llamar Estados Unidos del Pacífico. Una sola moneda que será el colombo, no sé, en honor a Cristóbal Colón, o el Vespucio, por honor a Américo Vespucio, el Vespi, ¿ya? Un colombo, suena mejor, ¿no? ¿Ya? Un pacífico, raro, está raro. Bueno, este es el mayor grado de profundidad al que se puede aspirar un proceso de integración, y se produce cuando la integración avanza más allá de los mercados, o sea, en cuestiones relativas a políticas exteriores y de defensa. Vendría a ser la unión económica más actividades relacionadas con políticas exteriores y de defensa. O sea, estamos hablando ya de un ejército común, un solo país. Por ejemplo, la Unión Soviética, ¿ya? El problema de la Unión Soviética es que eran comunistas. De ahí no fue mala su idea. La idea no fue mala. Su problema fue el comunistoide, marxistoide, pero de ahí no le veo mucho lío. Entonces van a decir, ¿y habrá alguno de integración económica completa que sí haya servido? Pues sí, y recién lo vimos en el Mundial. Países Bajos, donde está uniéndose Holanda y otro montón de países que no sé, ¿ya? Pero es un solo país que ahora se llama Países Bajos, como si fuera como si fuera la Unión Soviética, ¿ya? Cuando pelea Rocky con el ruso, es la Unión Soviética, no Rusia, la Unión Soviética contra Rocky, contra Estados Unidos, ¿ya? Ya tienen incluso un mismo himno. Se vuelve prácticamente un solo país. Se conservan rastros de soberanía que luego se puede volver a recuperar, correcto, no me queda ninguna duda, como en el caso de la Unión Soviética cuando se separó, y por ejemplo Ucrania actualmente es enemiga del comunismo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la integración económica completa, ya estamos hablando de tener ya un ejército en común. Como último, vamos a hacer un recorderis con la clasificación de la integración según los grados, veamos, y el proceso, ¿no es cierto? Es una reseña rápida. Acuerdos preferenciales son los acuerdos con una parte en singular.
Zonas de preferencias arancelarias, un trato preferencial en grupo, en comparación a terceros países. Zonas de libre comercio. Estados partes acuerdan suprimir las tarifas arancelarias y otras barreras conservando la autonomía de comercio con terceros. Por ejemplo, ya les había dicho, el papeleo. De ahí venimos a lo que habíamos visto. La unión aduanera, política arancelaria común, una tarifa externa común, o sea, una sola aduana en común. Mercado común, libre circulación de los factores productivos. Es la misma anterior, la unión aduanera, más la libre circulación de factores productivos, que en este caso eran personas, productos, servicios, capital. La unión económica, que es el mercado común, más las políticas monetarias, financieras, fiscal, industrial y agrícola, o sea, un banco central en común, ¿sí? Vemos como cada vez nos hacemos una cuestión en común. Integración económica completa. En este caso, pues, lo que teníamos en común era el ejército, ¿no? En una unión aduanera, una aduana en común. Mercado común sigue siendo una aduana en común, pero más la libre circulación de factores productivos. La unión económica, dinero en común, una moneda en común, banco central en común. Y integración económica completa, ya las leyes, las políticas de exteriores y de defensa son las mismas. Si tú, robas algo en Chile, pues te vas 10 años preso, y si robas algo en Ecuador, te vas 10 años preso. Ya las leyes se vuelven unificadas, ¿no? Entonces, esa es, bueno, de los ejemplos que tenemos sería la Unión Soviética y, como les digo, Países Bajos, ¿ya? Si nosotros analizamos como en unión económica sería Inglaterra, pues, no me acuerdo cómo se llama. Reino Unido, ¿ya? Todo el Reino Unido, que vendría a ser Inglaterra, Escocia, Irlanda y creo que Gales, ¿no? Si no estoy mal. Ya. Listo, chicos, entonces esa ha sido la clase de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos estamos viendo la siguiente clase, que es el día martes, ¿no es cierto? Ya, sigan avanzando por favor con las tareas. Recuerden que ya hay tarea de esto, sigan avanzando. Recuerden que si no hemos visto un video por alguna cuestión del horario, por estas festividades y todo, pues encontrarán el video en el aula virtual, solo que todavía no he subido. Ya voy a subir, ¿sí? Sin más, chicos, me despido deseándoles otra vez un bonito año y que este año no les piquen los mosquitos. Tengan una excelente noche. Hasta el martes. Hasta el martes. Hasta el martes. Hasta luego, profe. Gracias.